Buenos días, mi nombre es Wendy Sánchez Pérez, soy de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto de Ciencias de la Salud. La materia a la que estoy haciendo este proyecto es Estructura y Funcionamiento del Cuerpo Humano 2. Soy el segundo 4 y voy a explicar acerca del sistema neuroendocrino. Para ello he hecho un modelo anatómico que me va a ayudar a explicar a más a profundidad el tema. ¿Hemos visto alguna vez a alguna persona con problemas de la tiroides o de la diabetes? No sé, en nuestra pubertad hemos observado siempre cambios que sufre nuestro cuerpo. Es muy normal durante todo nuestro proceso de vida. Bueno, los ejemplos que dije atrás demuestran la importancia del sistema endocrino para nuestra salud y el desarrollo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿A qué se refiere estos problemas con el sistema endocrino? Bien, el sistema endocrino realiza las mismas funciones generales que el sistema nervioso: comunicación y control. El sistema nervioso, por su parte, proporciona control rápido y breve mediante impulsos nerviosos. Ahora bien, nuestro sistema endocrino, a diferencia de este, ofrece un control más lento, pero dura más, es más duradero, mediante hormonas, o sea, sustancias químicas que circulan en la sangre. Los órganos principales de nuestro sistema endocrino están localizados en nuestro cuerpo, pues muy separadas del cuerpo, como se puede ver en la imagen que tenemos aquí. Ahora bien, las partes de nuestro sistema neuroendocrino son hipófisis, hipotálamo, glándulas paratiroideas, tiroides, que es esta, timo, glándulas suprarrenales, páncreas. En este tenemos nuestros islotes pancreáticos, ovarios, y en hombres se puede observar los testículos. Bueno, pero ¿por qué su tremenda importancia de este sistema? Porque siempre tiene una importancia muy relevante. Bueno, la importancia es que las hormonas son las principales reguladoras del metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, además de la reproducción y otras muchas actividades corporales. Todas ellas juegan un papel muy importante, un papel clave en el mantenimiento de la homeostasis, por ejemplo, de los equilibrios hidroelectrolíticos, ácidos básicos y energéticos. Las hormonas marcan la diferencia, claro, entre la normalidad y muchas enfermedades. Estas pueden ser alteraciones como puede ser el enanismo, el gigantismo o la esterilidad. Son muy importantes no solo para sobrevivir a la salud, sino también para la supervivencia de toda la especie. El mecanismo de acción de las hormonas. Una hormona hace que sus células diana respondan de forma concreta. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro sistema? Bueno, las clases principales de hormonas son no esteroideas y esteroideas. Difieren en los mecanismos mediante los que actúan sobre las células diana. Hormonas no esteroideas, estas son proteínas completas, de cadenas de aminoácidos más cortas o sencillamente versiones de aminoácidos aislados. Las hormonas no esteroideas normalmente actúan medidas por el mecanismo de segundo mensajero. Ahora bien, esa es una teoría. Una hormona no esteroidea, proteica, por ejemplo, la estimula en la tiroides. Actúa como primer mensajero, es decir, transmite un mensaje químico desde las células de una glándula endocrina hasta receptores altamente específicos en las células del órgano diana. Ahora bien, entre hormona y receptor específicos en la membrana de una célula del órgano diana se suele comparar con el encaje entre una llave específica y la cerradura. Esto podemos conocerlo como llave cerradura, ese es un efecto. Esta idea se relaciona con ese mismo, la de llave cerradura en actividad química. Una vez unida la hormona al receptor específico, claro, estas se producen varias reacciones químicas. Esas reacciones activan moléculas de interior de la célula,
llamadas segundos mensajeros. Ahora bien, encontramos un ejemplo de este mecanismo cuando la interacción hormona-receptor transforma las moléculas de ATP ricas en energía dentro de la célula en monofosfato de adenosina, AMP cíclico. El AMP cíclico actúa como segundo mensajero que suministra información para regular la actividad celular. Ahora bien, estas hormonas, las hormonas, realizan funciones generales de comunicación y control, pero proporcionan un tipo de control más lento y duradero que el ofrecido por los impulsos nerviosos del sistema nervioso. Las células que responden a las hormonas se conocen como células diana. Por lo tanto, los órganos que contienen dichas células se llaman órganos diana. Ahora, las hormonas no esteroideas, que son los primeros mensajeros, se unen a los receptores en la membrana de la célula diana, activando segundos mensajeros intracelulares, claro, como puede ser el AMP cíclico con su efecto sobre actividades. Las hormonas esteroideas tienen efectos principales producidos por la unión a receptores dentro del núcleo de la célula diana e influencia en la actividad celular, actuando sobre el ADN, un proceso un poco más lento que la acción no esteroidea. Ahora bien, los efectos secundarios pueden ocurrir cuando las hormonas esteroideas se unen a receptores de la membrana para provocar rápidamente cambios funcionales en la célula diana. La regulación de la secreción hormonal. La secreción hormonal es controlada por la retroalimentación homeostática. Retroalimentación negativa es una. Son mecanismos que intervienen en la dirección de un cambio en un sistema fisiológico. Ahora bien, la retroalimentación positiva, esta tiene mecanismos que amplifican los cambios fisiológicos a niveles de regulación. La regulación endocrina de la función del cuerpo suele operar a múltiples niveles de control al mismo tiempo para mejorar la eficiencia y la precisión. El principio de retroalimentación negativa se puede resolver si utilizamos un ejemplo. Podría ser la insulina. La insulina, cuando es liberada por las células endocrinas del páncreas, la insulina hace descender los niveles de glucosa en la sangre o la concentración de glucosa que ésta tiene en condiciones normales. La concentración de glucosa en la sangre, o sea, glicemia, aumenta después de las comidas. Eso es muy claro, después de que los azúcares de los alimentos que consumimos se absorban en el tracto digestivo. La elevación de la glucemia estimula la secreción de insulina que nos da el páncreas. Ahora bien, la insulina ayuda a transportar el azúcar de la sangre a las células, de forma que las concentraciones de azúcar se reduzcan a valores normales, predeterminados. Bien, cuando disminuye la concentración de azúcar en la sangre, las células endocrinas del páncreas reducen la velocidad de producción y liberación de la insulina. Ahora, estas respuestas son negativas. ¿Por qué? Porque intervienen en dirección del trastorno para recuperar la estabilidad del entorno interno de nuestro cuerpo. Por lo tanto, este mecanismo homeostático se llama mecanismo de control mediante la retroalimentación negativa, porque interviene el cambio de la glucosa en la sangre. Ahora bien, la retroalimentación positiva, que es otro tema. Los mecanismos de retroalimentación positiva, que son infrecuentes, amplifican los cambios en vez de oponerse a ellos. ¿Por qué? Porque tal amplificación suele amenazar la homeostasis, aunque en determinadas circunstancias, en determinados casos, también ayuda a conservar la estabilidad del cuerpo. Un ejemplo son las contracciones del útero
que empujan al feto a través del canal de parto, cuando ya va descendiendo. Se hacen cada vez más fuertes por un mecanismo de retroalimentación positiva que regula la secreción de hormonas, oxitocina. Ahora, los niveles de regulación, nuestro sistema endocrino es un muy bueno y muy claro ejemplo del concepto de distintos niveles de regulación homeostática. La regulación de la secreción de una hormona concreta es un nivel de control, pero a su vez regula funciones específicas en las células diana, lo que se traduce a cambios en una función corporal concreta. Ahora bien, típicamente los niveles adicionales de control participan en el mantenimiento de la homeostasis. Por ejemplo, la retroalimentación puede estimular la secreción de una hormona liberadora que actúa sobre otra glándula y activa la secreción de la hormona que ésta produce. Sin embargo, la retroalimentación también puede activar la estimulación nerviosa autónoma de una glándula que secreta una hormona liberadora. Esta hormona liberadora estimula a su vez la liberación de otra que regula sus células diana. También sus funciones para conseguir un efecto que trata de recuperar los valores predeterminados de una variable. Con frecuencia, todos los niveles de control son sensibles y reaccionan ante la retroalimentación, lo que aumenta la eficiencia y precisión del control, claro, homeostático de nuestra función corporal. Ahora hablaré sobre las prostaglandinas. Las prostaglandinas u hormonas tisulares son sustancias lipídicas extremadamente potentes que se encuentran en una amplia variedad de tejidos. Las prostaglandinas son versiones modificadas de ácidos grasos. Interpretan un papel muy importante en la comunicación y el control de muchas funciones corporales, pero no cumplen la definición de una hormona típica. El término hormona tisular resulta apropiado para decirle, puesto que las prostaglandinas son producidas muchas veces localmente en un tejido y solo difunden una distancia corta para actuar sobre las células del mismo tejido. Las hormonas típicas modifican y toleran actividades de órganos muy separados. Por el contrario, las prostaglandinas típicas modifican las actividades de células vecinas. Las prostaglandinas, junto con varias hormonas tisulares, como los tromboxanos, se llaman en ocasiones agentes paracrinos. El término paracrino significa que forma, de una forma literal, el secretado alado. Una descripción correcta de la liberación del agente regulador justo al lado de la célula diana. Las prostaglandinas se pueden dividir en varios grupos. Entre ellos es más conocido como los tres que voy a decir. Prostaglandina A, prostaglandina E y prostaglandina F. Las prostaglandinas tienen efectos importantes sobre muchas funciones corporales. Influyen en la respiración, en la presión sanguínea y en las secreciones gastrointestinales, la inflamación y el sistema reproductor. Los expertos consideran que la mayoría de las prostaglandinas regulan las células al influir sobre la producción del AMP cíclico, aunque eso solamente es una teoría y hay muchas cosas que investigar. Las prostaglandinas están interpretando un papel muy importante en el tratamiento de trastornos como la hipertensión arterial, el asma y la úlcera péptica. Vamos a hablar sobre la hipófisis. La estructura de la hipófisis está conformada por adenohipófisis. Está constituida por el tejido epitelial glandular. La neurohipófisis, llamada también hipófisis posterior, constituida por tejido nervioso. Se localiza en una depresión ósea, también llamada silla turca del hueso estenoides del cráneo, conectado al hipotálamo por un tallo hipofisiario.
El lóbulo anterior de la hipófisis, adenohipófisis, tiene también muchas hormonas, por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, la hormona adrenocorticotropa, ACTH, la hormona fólico-estimulante, FSH, la hormona luteinizante, LH, la hormona del crecimiento, que es GH, prolactina, PRL, y las funciones son: de la TSH, estimula el crecimiento de la glándula tiroidea. También estimula la secreción de las hormonas tiroideas. La ACTH estimula el crecimiento de la corteza suprarrenal y la secreción de glucocorticoides, en particular el cortisol. La FSH inicia el crecimiento de los folículos ováricos cada mes y estimula el desarrollo de uno o más folículos hasta la fase de madurez y ovulación. Cada hormona estimula también la secreción de estrógenos por los folículos en el desarrollo del hombre. También estimula la producción de espermatozoides, y en la LH colabora con la FSH para estimular la secreción de estrógenos y la maduración del folículo. Provoca la ovulación y produce una luteinizante del folículo roto, y estimula la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo. En el hombre, hace que las células intersticiales de los testículos secreten testosterona. La GH estimula el crecimiento al acelerar el anabolismo proteico, también al acelerar el catabolismo de las grasas, y entelece la de la glucosa, al disminuir la rapidez del catabolismo de la glucosa. Tiende a incrementar la glucosa por encima del nivel normal. A esto se le llama hiperglucemia. La hormona lactogénica estimula el desarrollo de las mamas durante el embarazo y la secreción de leche después del parto. El lóbulo posterior de la hipófisis, que también se llama neurohipófisis, nombre de las hormonas que esta tiene son: hormona antidiurética, ADH, la oxitocina se puede abreviar OT. Funciones de estas hormonas que son: en la ADH, en los túbulos renales acelera la reabsorción de agua desde la orina hacia la sangre y disminuye así la eliminación de orina. La oxitocina estimula las contracciones del útero gestante y puede iniciar el parto. Hace que las células glandulares de la mama liberen leche hacia los conductos y mejora los vínculos sociales. Las hormonas de la adenohipófisis secreta varias hormonas fundamentales, cada 4 hormonas denominadas como tróficas. Estimulan el crecimiento y la secreción hormonal de otra glándula endocrina, puesto que la adenohipófisis ejerce un control trófico sobre la estructura y la función de la glándula tiroidea. La corteza suprarrenal, los folículos ováricos y el cuerpo lúteo a veces se le considera a la glándula maestra. Sin embargo, dado que sus secreciones se encuentran a su vez controladas por el hipotálamo, otros mecanismos de la adenohipófisis no se pueden considerar la maestra de la función corporal, como se podía decir. La hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante es TSH, actúa sobre la glándula tiroidea, como sugiere el nombre, estimula la glándula tiroidea para que aumente la secreción de hormonas tiroideas. La hormona adrenocorticotropa, ACTH, actúa sobre la corteza suprarrenal, estimula el aumento del tamaño de la corteza renal y la secreción de grandes cantidades de hormonas, en especial el cortisol, y también se puede decir hidrocortisona. La hormona folicoestimulante, que es FSH, estimula los folículos primarios de un ovario para que comiencen el crecimiento y continúen su desarrollo hasta madurez, es decir, hasta el momento de la ovulación. La FSH estimula también la secreción de estrógenos por las células foliculares en el hombre. La estimula en el crecimiento de los túmulos somníferos y la información del esperma por dicha estructura. La hormona luteinizante, que es LH por su abreviación, colabora con la FSH en varias funciones. Estimulan el crecimiento del folículo y del ovocito hasta su maduración y estimulan la secreción de estrógenos por las células foliculares y provocan la ovulación, o sea, la ruptura del folículo maduro con la expulsión del óvulo. Debido a esta función, la LH es conocida a veces como hormona de la ovulación. La LH también estimula la formación del cuerpo lúteo amarillo, entre paréntesis, en el folículo roto. Este proceso es conocido como luteinización, es que proporciona a la LH su nombre de la hormona luteinizante. Como induce la luteinización, la LH estimula el cuerpo lúteo para producir la hormona de la progesterona. La hipófisis masculina también secreta en los hombres. La LH estimula las
células intersticiales de los testículos para que se desarrollen y secreten testosterona, la hormona sexual masculina, hormona del crecimiento, y otra hormona importante secretada por la adenopófisis es la hormona del crecimiento, la GH. La GH acelera el paso de las proteínas digeridas, aminoácidos, desde la sangre hacia las células, lo que favorece el anabolismo de los aminoácidos para formar proteínas tisulares. Esta acción anabólica favorece el crecimiento normal de la prolactina. La adenohipófisis secreta también prolactina, que entre paréntesis es PRL. Durante el embarazo, la prolactina estimula el desarrollo de las mamas necesarios para la lactancia y la secreción de leche. Además, poco después del parto, la prolactina de una madre estimula las mamas para que comience la secreción de leche, como indica en otro nombre de esta hormona, la hormona lactogénica. Ahora también podemos ver que los órganos diana y las funciones que éstas tiene están todas concentradas a la adenohipófisis. Vamos a hablar de algunas anomalías de la hormona del crecimiento. La hipersecreción de hormona de crecimiento durante los primeros años de vida genera un trastorno llamado gigantismo. Este problema, vamos a poner un hombre de 22 años con gigantismo, es un ejemplo. Tiene un hermano que es lo mismo, pero es más chaparrito. El nombre de gigantismo tiene características evidentes, por su nombre lo dice. El niño crece hasta alcanzar un tamaño gigante. La hiposecreción de hormonas de crecimiento origina el enanismo hipofisiario, caracterizado por una talla normalmente baja, que es lo contrario. Si la adenopófisis secreta demasiada hormona de crecimiento después de la adolescencia, la anomalía provoca lo que se conoce como acromegalia. La acromegalia se caracteriza por el agrandamiento de los huesos de las manos, de los pies, la mandíbula y la cara. El aspecto facial típico de acromegalia se debe a la combinación de crecimiento excesivo del hueso y los tejidos blandos. La frente prominente y la nariz grande son datos característicos. Además, la piel muestra poros grandes y el aumento de la longitud de la mandíbula hace que esta mandíbula inferior se salga hacia afuera, y la frecuencia de la separación de los dientes inferiores, que también son una característica de esta enfermedad. El hipotálamo. El hipotálamo produce las hormonas de la neurohipófisis, la ADH y la oxitocina se producen realmente en el hipotálamo. Después de su producción en el hipotálamo, las hormonas circulan a través de los axones hasta la hipófisis. La secreción y liberación de las hormonas de la neurohipófisis son controladas mediante estimulación nerviosa. Regula la secreción de adenohipófisis y las hormonas liberadoras, entre paréntesis puede ser RH, e inhibidoras IH, controlan la secreción de la adenohipófisis. Las RH y las IH llegan a la adenohipófisis a través de la conexión capilar directa. El hipotálamo controla muchas funciones corporales relacionadas con la homeostasis, temperatura, apetito y sed, por decir algunos ejemplos de este. La glándula tiroidea, localizada en el cuello inferior de la laringe, tiene un tejido constituido por folículos tiroideos llenos de coloide. Los nombres de las hormonas son hormonas tiroideas, tiroxina, T4 y triiodotironina, T3, elaboradas por células foliculares y almacenadas en la coloide de los folículos. La calcitonina, CT, elaborada por las células CT fuera de las paredes foliculares. Las funciones de las hormonas. 1. Las hormonas tiroideas aceleran el metabolismo y la producción de energía, aumentando el metabolismo corporal. La CT reduce la concentración de calcio en la sangre al inhibir la destrucción del hueso, que podría liberar calcio hacia la sangre. Ahora también, las glándulas paratiroideas. Estas glándulas son pequeñas colecciones de tejido glandular localizadas en la superficie posterior de la tiroides. Nombre de las hormonas que ésta tiene: hormona paratiroidea, PTH. Función de la hormona. Esta tiene un aumento de la concentración de calcio en la sangre al aumentar la destrucción de hueso con liberación de calcio hacia la sangre. La PTH y la CT tienen efectos antagónicos que ayudan a mantener unas concentraciones de calcio en la sangre estables, que son precisas para conservar la salud.
Ahora bien, hablemos de algunas anomalías de las hormonas tiroideas. El hipertiroidismo o secreción excesiva de hormonas tiroideas, que así se puede decir, aumenta de forma importante la tasa metabólica. Los nutrientes se queman en las células con rapidez excesiva y los pacientes sufren la pérdida de peso, irritabilidad y aumento del apetito. Muchas veces muestran protusión en los ojos debido a la parte del edema de los tejidos retrooculares. El hipotiroidismo o secreción insuficiente de hormonas tiroides se puede deber y conducir a una serie de cuadros clínicos diferentes. La ingesta baja de yodo con la dieta causa un agrandamiento indoloro de la glándula tiroidea, que se conoce como bocio simple. Esa anomalía era muy común en ciertas zonas de Estados Unidos, por ejemplo, con un contenido de yodo inadecuado en el suelo, en el agua, y el uso de sal yodada ha disminuido de forma notable. La incidencia de bocio simple por la ingesta insuficiente de yodo. En casos de bocio simple, la glándula aumenta de tamaño para compensar la diferencia de yodo dietético necesario para la síntesis de hormonas tiroideas. La hiposecreción de hormonas tiroideas durante los años de crecimiento conduce a una anomalía conocida como cretinismo, que así se llama y se caracteriza por la tasa metabólica baja y el retraso del crecimiento y el desarrollo sexual y muchas veces un retraso mental. En épocas posteriores de la vida, la deficiencia de hormonas tiroideas produce una enfermedad llamada mixedema. La baja tasa metabólica, caracterizada por la mixedema, origina la disminución del vigor físico y mental, aumenta el peso, la pérdida del pelo y la tumefacción de los tejidos. Las glándulas suprarrenales están localizadas en la superficie superior de los riñones, como podemos ver aquí en el dibujo. La región externa es glandular y la interna es tejido nervioso secretor. Ahora bien, la corteza suprarrenal tiene hormonas corticoides. Estas son mineralocorticoides, principalmente aldosterona, glucocorticoides, principalmente cortisol, que entre paréntesis puede ser hidrocortisona, y hormonas sexuales de la corteza suprarrenal, que secretan pequeñas cantidades de hormonas masculinas, que se pueden decir también andrógenos en ambos sexos. Tiene 3 capas celulares o, bueno, también se pueden decir zonas. La zona más externa secreta mineralocorticoides, la zona media secreta glucocorticoides y la zona más profunda secreta hormonas sexuales. Los mineralocorticoides aumentan la concentración o las concentraciones sanguíneas de sodio y disminuyen las de potasio, al acelerar la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los túbulos renales. Ahora también, las funciones de los glucocorticoides son de que ayudan a mantener la concentración normal de la glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque aumentan la glucogénesis, la formación de la glucosa nueva a partir de aminoácidos obtenidos del catabolismo, de las proteínas principalmente. Las células musculares también conversión de la glucosa de los ácidos grasos, se puede decir, producidos por catabolismo de las grasas almacenadas en las células de tejido adiposo. Nuestro tejido adiposo, que es pues nuestra grasita. Interpretan un papel esencial en el mantenimiento de la presión sanguínea, normal, porque hacen posible que la adrenalina y la noradrenalina conserven un grado normal que va a la constricción a una condición necesaria para mantener la presión sanguínea, que es la presión sanguínea normal. Colaboran también con la adrenalina y la noradrenalina para producir un efecto antiinflamatorio y favorecer la recuperación de varios tipos de inflamación. También tienen un efecto inmunosupresor y antialérgico,
¿Por qué? Porque disminuyen el número de linfocitos y células plasmáticas y por lo tanto descienden de la cantidad de anticuerpos formados en ello. La secreción de glucocorticoides aumenta con rapidez. Cuando el cuerpo se enfrenta a situaciones de estrés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aumentan las concentraciones sanguíneas de glucocorticoides y pone en marcha otras muchas respuestas al estrés. Bueno, el estrés, el estrés crónico puede alterar el equilibrio de las funciones metabólicas e inmunitarias del cuerpo. Las hormonas sexuales, que son otro tema, en ambos sexos se producen andrógenos masculinos parecidos a la testosterona. Participan en el desarrollo reproductor y la médula suprarrenal, que es otra, tiene hormonas. Estos nombres son adrenalina y noradrenalina. Sus funciones son colaborar a la resistencia del cuerpo frente al estrés, al intensificar y prolongar los efectos de la estimulación simpática. El aumento de la secreción de la adrenalina representa la primera respuesta al estrés. Cuando ciertos estímulos, por ejemplo, extremos, actúan sobre nuestro organismo, producen un estado de situación interna conocido como estrés. Las hemorragias, por ejemplo, las intensivas, las quemaduras graves y las emociones intensas son ejemplos de estímulos extremos capaces de provocar estrés. Se ha comprobado, mediante estudios, que la corteza suprarrenal normal responde a la situación de estrés. ¿Por qué? ¿O qué hace? Aumenta con rapidez la secreción de glucocorticoides. Y solamente se está estudiando eso, que si el aumento de glucocorticoides ayuda realmente o no a superar con éxito el estrés. Ese es un estudio que apenas están validando. La mayor secreción de glucocorticoides es solo uno de muchos mecanismos con los que el cuerpo responde al estrés. Aunque también se trata de una de las primeras respuestas y pone en marcha muchos de los otros mecanismos de respuesta al estrés. Algunas lesiones de enfermedades y otras anomalías de las glándulas suprarrenales pueden provocar la hipersecreción o la hiposecreción de varias hormonas que son diferentes. Los tumores de la corteza suprarrenal situados en la zona vascular determinan con frecuencia la producción de cantidades anormalmente grandes de los glucocorticoides. El nombre médico de este cuadro clínico es síndrome de Cushing. La podemos ver, por ejemplo, en un niño recién nacido diagnosticado con el síndrome de Cushing. Podemos mostrar que tiene 4 meses después, inicia un tratamiento. Por alguna razón, el síndrome es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Los datos más característicos son las llamadas cara de luna llena y la joroba de búfalo, así se dice coloquialmente, en la parte superior de la espalda debido a la redistribución de la grasa corporal. Estos pacientes presentan también cifras altas de glucosa y sufren infecciones frecuentes. La extirpación quirúrgica de un tumor productor de glucocorticoides puede conducir a una mejoría espectacular de los síntomas antes de la deficiencia de hiposecreción de las hormonas de la corteza suprarrenal. Origina un trastorno llamado enfermedad de Addison. El presidente John Kennedy padecía esta enfermedad
que determinaba debilidad muscular, hipoglucemia, náuseas, falta de apetito y disminución de peso. Este es un ejemplo claro, pero es solamente una anomalía que pues de hoy en día se está tratando de seguir estudiando a profundidad. Ahora bien, los islotes pancreáticos. Son islotes de tejido endocrino dispersos en el tejido exocrino del páncreas, una glándula digestiva localizada cerca de la unión entre el estómago y el intestino delgado. Ahora bien, los nombres de estas hormonas son del glucagón, que es secretado por las células A, la insulina, que es secretado por las células B, tienen funciones específicas. Por ejemplo, el glucagón, que aumenta el nivel sanguíneo de la glucosa al acelerar la glucogenólisis, que es la conversión del glucógeno en glucosa. La insulina disminuye la glucemia al acelerar el paso de la glucosa desde la sangre hacia las células, lo que aumenta el metabolismo de la glucosa. Ahora bien, existen las glándulas sexuales femeninas o glándulas sexuales principales que son de la mujer, son los 2 ovarios. Cada ovario contiene 2 clases diferentes de estructuras glandulares, como son los folículos del ovario y el cuerpo lúteo. Los folículos ováricos son pequeñas bolsas en las que se desarrollan los ovocitos. Los folículos ováricos secretan estrógenos, las hormonas feminizantes, que así se dicen. Los estrógenos participan en el desarrollo y la maduración de las mamas y los genitales externos de la mujer. También son responsables del desarrollo de los contornos corporales de la mujer adulta y la iniciación del ciclo menstrual. Ahora bien, el cuerpo lúteo secreta principalmente progesterona y también algún estrógeno. La estructura de esas glándulas endocrinas y sus funciones de las hormonas se estudian con más detalle. Ahora bien, hay glándulas sexuales masculinas. Las glándulas sexuales masculinas tienen células de los testículos. Estas las producen las células sexuales masculinas llamadas espermatozoides. Otras células de los testículos son los conductos reproductores y las glándulas accesorias, porque producen la porción líquida de fluido reproductor masculino, que se llama también semen. Las células intersticiales de los testículos secretan la hormona sexual masculina llamada testosterona y la vierten directamente en la sangre. Estas células testiculares, por lo tanto, son las glándulas endocrinas masculinas. La testosterona actúa como hormona masculinizante, responsable de la maduración de los genitales externos y el crecimiento de la barba, los cambios de la voz en la pubertad y el desarrollo muscular y de los contornos corporales típicos del hombre. Ahora bien, también vamos a ver a otra glándula que es la estructura de los testículos y las funciones de la testosterona, pero eso lo veremos más adelante. Ahora sigue el timo. El timo está localizado en el mediastino y en los lactantes se puede extender por el cuello. Eso suele pasar hasta el borde inferior de la glándula tiroidea, como la glándula suprarrenal. El timo tiene una corteza y una médula. Ambas porciones se componen de una gran parte de linfocitos, o sea, glóbulos blancos. El timo es el lugar en el que se desarrollan una gran parte de células inmunitarias corporales. La hormona timosina corresponde en realidad a un grupo de hormonas diversas
que juntas realizan un papel muy importante y muy esencial en la regulación del desarrollo y la función de los linfocitos T. Una importante categoría de agentes inmunitarios del organismo es la función de los linfocitos T, que se analiza de forma detallada ya más adelante, porque esa es una pequeña estructura que pesa unos 20 gramos y juega un papel crítico en la defensa del cuerpo frente a las infecciones y frente al cáncer. Se trata de un mecanismo inmunitario vital. Ahora bien, hablemos de la placenta. La placenta funciona como una glándula endocrina temporal. Durante el embarazo produce gonadotropinas curónicas que reciben este nombre. ¿Por qué? Porque constituyen un grupo de hormonas tróficas secretadas por células de corión, la membrana más externa que rodea al bebé durante un desarrollo dentro del útero. Además de las gonadotropinas, la placenta produce también estrógeno y progesterona. Durante las primeras semanas del embarazo, los riñones excretan grandes cantidades de gonadotropina en la orina. Este hecho, está descubierto desde hace más de medio siglo. ¿Por qué? Porque condujo a un desarrollo de las pruebas precoces de embarazo. Y vamos a hablar también de la glándula pineal. La glándula es pequeña, próxima al techo del tercer ventrículo del cerebro. Tiene tejido glandular que predomina en los niños y en los adultos jóvenes. Se convierte en fibrosa y calcificada con la edad, llamada tercer ojo debido a que su influencia sobre la actividad secretora está relacionada con la cantidad de luz que entra por los ojos. También secreta melatonina que inhibe la actividad ovárica y regula el reloj interno del cuerpo. Sus funciones endocrinas de todo el cuerpo son muchos órganos, por ejemplo, el estómago, el intestino, el riñón, producen hormonas endocrinas. El revestimiento gástrico produce grelina, que afecta al apetito y el metabolismo. Las paredes de las aurículas del corazón secretan la hormona natriurética auricular, ANH, así se abrevia, que estimula la pérdida de sodio en los riñones. Los adipocitos secretan leptina, que controla el hambre y la saciedad, y que percibimos muy normalmente. Las acciones hormonales que realizan en todos los órganos del cuerpo son esos principalmente. Para concluir, el sistema endocrino tiene una función muy específica, es parecida a la del sistema nervioso, pero las diferencias son que tienen diferentes métodos empleados para conseguir los efectos y la intensidad de estos. El sistema endocrino utiliza sustancias químicas en la sangre, hormonas, que estas son, en lugar de impulsos nerviosos. Las hormonas pueden actuar de forma directa en casi todas las células del cuerpo, algo que casi resulta imposible para el sistema nervioso. Las hormonas esteroideas pueden actuar de forma directa. ¿Por qué? Porque penetran en la célula. Las hormonas proteicas no pueden entrar en las células, por lo que necesitan un sistema de segundos mensajeros para llevar a cabo esto.